Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a nuestra tercera reunión de educación continua. Esta noche les presento a la doctora María Estela Samaniego. Ella es especialista en medicina interna, especialista en infectología clínica, jefe de sala de adultos del Instituto de Medicina Tropical, médico de planta del Servicio de Infectología del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, interconsultor en infectología clínica en el hospital, en nuestro centro médico Bautista. Antes de iniciar esto, agradecer por la presencia y agradecer al Laboratorios Quinfa por el apoyo de siempre. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación al comité organizador de esta jornada. Y bueno, me pidieron hablar de shock séptico y su manejo en la urgencia, parámetros a valorar, qué hacer y qué no hacer. Y bueno, veo muchas caras conocidas, más que reunión científica, parece una reunión de amigos. Y bueno, traté de redondear y tratar de resumir porque hay muchas cosas nuevas y todo lo que pensábamos y nos enseñaron de sepsis está en continuo cambio. Saber que la sepsis tiene una alta mortalidad, OMS calcula aproximadamente 48 millones de casos y 11 millones de muertes relacionadas con sepsis en todo el mundo. 20% de las muertes mundiales. Después del hambre, la sepsis es la segunda causa de muerte a nivel mundial. En Brasil, en los estudios más de prevalencia que se publicaron en los últimos años, la incidencia de sepsis en la UCI fue de 36% de 1000 días de pacientes internados y observó una mortalidad de una corte de 339, que eran 55.7% de un total de 788 pacientes. Y esta estadística coincide con otras series publicadas en el cual hablan de que la mortalidad en sepsis es aproximadamente entre el 45 al 50 a 60% según el país reportado. En Sudamérica, en una corte de 2.632 pacientes en shock séptico estaban el 55.7% también, que coincide con las cifras del Brasil. Colombia, un reporte de 2.681 pacientes, 21% tenían sepsis y de estos 45% tenían shock séptico. Y una publicación de Paraguay, que es del Hospital Nacional, un estudio de características clínicas en Paraguay, en el Hospital Nacional, de un número de 57 pacientes, el 50.9, o sea, 29 de 57 pacientes ingresó a la UTI con el diagnóstico de shock séptico. Bueno, ustedes saben que hay una organización que se llama Sobreviviendo a la Sepsis y que hizo una campaña fuerte desde el 2001 aproximadamente, que vienen estudiando la sepsis y tienen unas recomendaciones que fueron apareciendo, pero estas recomendaciones tienen posiciones opuestas a nivel internacional con respecto a la estandarización y al adecuado manejo. Entonces hay una discrepancia con respecto a conceptos con esta campaña y con este grupo de estudio de sobreviviendo a la sepsis versus la Sociedad Americana de Infectología y versus la Sociedad Europea de Infectología. Por eso que estamos en continua actualización con respecto a sepsis, y hay grupos antagónicos con respecto al manejo de los pacientes. Entonces, las definiciones no están muy bien claras y fueron cambiando en el transcurso del tiempo. Ahí pueden ver una línea de tiempo. En el 92 el concepto de lo que era SIRS más infección y concepto de sepsis. Después, en el 2004, que empieza la campaña, hacen unas definiciones y hacen las definiciones de sepsis 2. En el cual no tuvo mayor cambio
con respecto a las definiciones de la sepsis 1 porque no hubo evidencias y también se añadieron parámetros hemodinámicos e inflamatorios y parámetros de perfusión tisular para describir a la sepsis. Después vino el 2016 también la definición de sepsis 3, en el cual hablan de SIRS más infección y concepto de sepsis y agregan el concepto de sepsis severa, en el cual tiene una limitada sensibilidad y baja especificidad. En el 2018 hicieron unas recomendaciones de unos paquetes de actuación para la primera hora, que vamos a discutir después, y la nueva definición del 2021, que es la última definición del grupo, que es el concepto de solo sepsis y shock séptico. Entonces, definiendo entonces sepsis como disfunción orgánica potencialmente mortal, causada por una disregulación en la respuesta inflamatoria ante una infección documentada o sospechada. Y el concepto de shock séptico, en el cual el paciente está en sepsis y tiene una presión arterial media menor a 65 a pesar de fluidoterapia y con un nivel de lactato mayor a 2. Entonces, se asocia a una mortalidad del 30-40%. Esta es la última definición de sepsis del grupo de sobreviviendo a la sepsis. Entonces, la fisiopatología del shock séptico, debemos entender que el endotelio es el principal blanco de la sepsis, el cual es metabólicamente activo y puede responder a diversos estímulos fisiológicos y patológicos, en el cual ahí ustedes pueden ver que hay un daño cuando entra un germen, se activa una serie de elementos procoagulantes, se activa el complemento, a su vez el organismo trata de reaccionar, el endotelio agredido también libera una serie de mediadores inflamatorios, se activa por un lado la cascada de coagulación formando trombos y produciendo isquemia en el tejido. Por otro lado, la vasodilatación hace que se incremente la permeabilidad vascular. Por otro lado, también hay citoquinas liberadas por los neutrófilos, la primera línea de defensa, que producen una serie de mediadores químicos que producen efectos sobre varios órganos, y también hay una serie de activación inmunológica de mediadores inflamatorios que también producen inmunosupresión. Entonces, entendiendo que hay una producción de exotoxinas, hay un exceso de citoquinas proinflamatorias y hay sobreactivación del complemento, y también esto depende de susceptibilidad genética. Ni un paciente puede reaccionar igual ante un estímulo patogénico. Entonces, ese es el concepto más actual en el cual se habla de fenotipos de respuesta en sepsis. Y hasta ahora se tienen estudiando 4 fenotipos, que es prácticamente el futuro de las investigaciones y de los tratamientos en sepsis. Entonces, tenemos que todo ese mecanismo de interacción endotelio, toxina, produce isquemia, toxicidad celular y apoptosis o muerte de la célula, que produce una microangiopatía, una disfunción endotelial, hay una afectación mitocondrial y hay una desregulación, y hay las consecuencias de hipoxis y trombosis, vasodilatación y disfunción mitocondrial. Entonces, el mecanismo es endotelial de la microcirculación, eso tenemos que entender. Al principio la macrocirculación no está afectada en la sepsis y el problema inicial empieza en el endotelio. Entonces ahí vemos una serie de biomarcadores que también se pueden dosar y que nos sirven como biomarcadores de respuesta o de activación para ver de alguna forma cómo nuestro organismo responde a la sepsis, y que nos orienta también a
pensar en que el organismo está reaccionando y está reaccionando mal y va a haber la desregulación. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos a nivel del hígado una de las más dosadas, una serie de citoquinas que se pueden dosar, entre esos los mediadores inflamatorios, la PCR, otras citoquinas también, la procalcitonina producida por el tejido tiroideo, el lactato, y como ustedes pueden ver, hay hasta las células del sistema nervioso central producen citoquinas en respuesta a un estímulo bacteriano o viral o hongo. Entonces hay que entender que la sepsis no es solo bacteriana, sepsis viral y sepsis por hongos también. Entonces ahí tenemos daños en el pulmón, por ejemplo, que es uno de los órganos afectados como con vasodilatación, atrapamiento de polimorfonucleares, edema pulmonar. A nivel gastrointestinal, alteración de la permeabilidad con translocación bacteriana, alteración en la eliminación de las bacterias gastrointestinales translocadas. En el riñón hay necrosis tubular, tubulopatías, y a nivel circulatorio hay superproducción de óxido nítrico, hay una compresión extrínseca de los pequeños vasos por la extravasación endotelial y hay disfunción endotelial. Entonces, como les dije, en el 2018, el grupo Sobreviviendo a la Sepsis sacó unos paquetes de medidas de la primera hora, las cuales muchos de los puntos fueron muy debatibles, en el cual ellos dicen que a primera hora lo primero que hay que hacer es medir el nivel de lactato, segundo, tomar hemocultivos, administrar antibióticos, administrar cristaloides a un alto volumen, que era 30 miligramos kilopeso, que fue discutido y muy discutido, y después agregar vasopresores. Este paquete de medidas es del 2018, es el último que tenemos. Después sacaron la campaña de las definiciones del 2021. Fue muy discutido este paquete de primeras medidas. Bueno, entonces el manejo de la sepsis, el shock séptico, es un desafío que involucra diferentes aspectos fisiopatológicos que abarcan, por un lado, el tratamiento antimicrobiano empírico, que se administra de inmediato después de las pruebas de toma de muestras microbianas. El reemplazo de líquidos con cristaloides, que se establecerá de acuerdo con la tolerancia de líquidos y en respuesta a los mismos. Y los agentes vasoactivos, ejemplo la norepinefrina, que se emplea para mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y reducir el riesgo de sobrecarga de fluidos. Este es el concepto más actual de los pilares del diagnóstico. Como pueden ver en la literatura, esto les puedo dar y pasar si quieren después, que es una puesta al día de shock séptico en manejo en la emergencia. Y vamos a basarnos en esto para ir desglosando un poco. Bueno, con respecto a los antimicrobianos, es el pilar del tratamiento de la sepsis, el shock séptico, una terapia antimicrobiana pronta y empírica al momento de la identificación de la sepsis y después de la recolección de los cultivos apropiados es un paso crucial para el manejo farmacológico. Tomar muestras tan pronto como sea posible al ingreso del paciente en la urgencia, incluir sangre, líquidos, tejidos o otros sitios que se consideran apropiados según la evaluación clínica, por ejemplo, orina, líquido cefalorraquídeo, entre otros. Y en los casos de shock séptico, cada hora de retraso del uso de antimicrobianos se asocia con un aumento significativo de la mortalidad. Y esto está comprobado por varios estudios, ¿verdad? Sobre todo en algunos tipos de infecciones. Entonces, principales focos de sepsis en los diversos estudios. Este es un estudio del Brasil en el cual estudian 794 pacientes. Entonces se ve como foco de sepsis en primer lugar el pulmón, en segundo lugar el tracto urinario y otros sería piel y partes blandas, sistema nervioso central y
de foco abdominal, pero que no sea urinario. Entonces, las úlceras, o sea, las perforaciones intestinales, entre otras. Y este es el trabajo, el mismo trabajo que les mencioné al principio, de un número reducido de pacientes, pero es un trabajo bastante interesante, en el cual también describen 22 pacientes de un número de 37, de 46 pacientes, o sea, el 38% fue el foco pulmonar. Después vienen las meninges, piel y partes blandas, y el segundo foco, perdón, fue el foco abdominal. Tercero, meningio, y cuarto, piel y partes blandas. Y eso más o menos coincide con lo que nosotros habitualmente vemos, y acá le veo al doctor Marecos, nuestro terapista, que las más de las veces los ingresos de nuestros pacientes son o por sepsis de origen urinario o pulmonar, más en época de COVID, que ganó 6-0 la sepsis de origen pulmonar. Entonces, el abordaje, hay un ABC que hay que recordar, que es siempre el examen físico. AB sería la parte respiratoria, evaluar taquipnea, 20 latidos, 20 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno menor a 94, signos de dificultad respiratoria como ser uso de musculatura accesoria y tirajes. En esto estábamos muy entrenados con el tema de la evaluación de los pacientes en COVID. C sería circulatorio, taquicardia con más de 100 latidos por minuto, hipotensión sistólica menor a 90, y ver los signos relacionados ya a shock séptico, como sería la piel fría y pálida, moteada. También se puede presentar acrocianosis, un relleno capilar de más de 2 segundos, y el volumen urinario, si el paciente dice que está orinando poco o casi no orina en unas cuantas horas, entonces compromiso circulatorio. Neurológico, estado de conciencia, letargo, nubilación, estupor o coma. Temperatura, entonces, o que haga hipotermia, ¿verdad? O que haga temperaturas elevadas, mayor a 39, 40 grados. Buscar signos específicos en estos casos según la anamnesis, según el foco, ¿verdad? Si escuchamos y hacemos un examen físico, la anamnesis, buscar signos específicos de foco pulmonar, foco abdominal, foco urinario, foco cutáneo o neurológico, y sobre todo un examen físico completo del paciente, sobre todo en foco cutáneo, que en el cual a veces en zona debajo de las mamas las mujeres, o debajo del brazo, o en zona glútea, tienen abscesos que están activos, o cicatrices anteriores que nos puedan ayudar a orientar de que hay un foco cutáneo. Y el foco neurológico con los signos y signos que encontramos, y el examen y la anamnesis correspondiente. Entonces, esto hay que hacer aproximadamente 45 minutos, ¿verdad? Pedir los exámenes de laboratorio que puedan ayudarnos, como un hemograma completo, hemocultivo, proteína C reactiva, y también los medios de auxiliares de diagnóstico para valorar disfunción orgánica sería la gasometría, y ahí podemos ver unos cuantos parámetros que nos puedan ayudar a ver que el paciente ya está en acidosis metabólica, el coagulograma, glucosa, perfil renal y perfil hepático. Que estos medios auxiliares diagnósticos, junto con la presión arterial, el Glasgow, nos sirve para calcular el score de SOFA, ¿verdad? Que también es discutido como, no es como score de diagnóstico, sino que es más bien como score de pronóstico, de que nuestro paciente, van a ver después el score definido como sepsis, un score mayor a 2. Y también hacer, como les dije, los estudios relacionados al foco, hisopado, radiografía, ecografía, si pensamos en un foco pulmonar, ecografía de abdomen, orina, cultivo de secreciones o líquidos cefalorraquídeos, si es que pensamos en un foco neurológico. Entonces, una vez que examinamos al paciente y hay un foco que controlar, y esto no dice las guías de campaña sobreviviendo la sepsis, pero lo recuerdan las otras publicaciones y las otras guías, de que es fundamental también evaluar la posibilidad, si encontramos un foco, de hacer lo posible que el foco sea
controlado en un lapso de 6 horas, porque hay varios estudios que dicen que está muy relacionado a la mortalidad el no controlar el foco. Entonces, vamos a hacer la detección temprana de la disfunción orgánica, esto según las guías del 2021. La guía de Sepsis 3 hablaban del Quick SOFA y del SOFA como herramientas de detección única para sepsis. Pero la guía del 2022 dice que tiene poca sensibilidad y emite una fuerte recomendación en contra de su uso como una herramienta única y propone volver a la guía de Sepsis 1 en el cual diagnosticamos SIRS, usar el Quick SOFA y además usar otros scores como ser el score de News y el score modificado de News. Y ahí les voy a mostrar cuáles son esos scores. Como les dije, entonces, si la sepsis se define como difusión orgánica, el instrumento para valorar la difusión orgánica es el score de SOFA, que es la escala de falla orgánica. Y ahí tienen 6 ítems. Pero ¿qué pasa con estos de los 6 ítems? 4 son laboratoriales. Y si nosotros vamos a diagnosticar sepsis esperando el laboratorio, no vamos a llegar a un diagnóstico temprano. Entonces, definen sepsis como un cambio agudo igual o mayor a 2 puntos. Entonces, por eso es que esta escala se dejó de usar para diagnóstico. Sí se usa al entrar el paciente en la UTI teniendo todos los datos, pero es para pronóstico y para valorar después el paciente con respecto a mortalidad. Entonces, sepsis temprana proponen otro score, que es el Quick SOFA. Frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto, alteración del sensorio, presión arterial sistólica. Con 2 criterios, el paciente es diagnosticado sepsis y con esos criterios siempre decimos SOFA, 2 integrantes en el SOFA, 10% de mortalidad. Esa es una mnemotecnia para acordarnos. Entonces, significa que el paciente requiere mi atención rápida, de hacer todo lo que tengo que hacer porque tiene 2 integrantes en el SOFA, 10% de mortalidad. Se propone otra vez lo del SIRS, que es muy útil siempre y esto se dejó de usar porque había otras patologías que simulaban cuadro séptico y requerían antibiótico en forma indiscriminada. Otras patologías como las pancreatitis, los grandes quemados, algunos politraumas, ¿verdad? Que por supuesto que pueden tener algunos de esta respuesta, pero es inflamatoria y debido a la no buena utilización de este score se dejó de usar, pero se vuelve en la guía del 2021 a insistir en tener en cuenta el SIRS para diagnosticar rápido sepsis. Es una herramienta de tamizaje de manera previa y permite empezar a abordar rápidamente los pacientes. El valor predictivo es similar a la escala de SOFA, pero aplicado a pacientes que no están ingresados a UCI. Entonces, la pregunta, ¿cuál es la mejor? Muchas publicaciones. Entonces, la misma campaña dice usar otros scores y hablan de esta escala de News en el cual hay parámetros fisiológicos como la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno que podemos hacer con el saturómetro, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. Y hablan de puntuaciones, ¿verdad? Baja, mediana y alta, si tienen más de 7 puntos, ¿verdad? Y solicitar examen de sepsis o diagnosticar sepsis en todos los pacientes que tengan una escala de News mayor a 3, ¿verdad? Es mucho más preciso en la predicción de la mortalidad incluso que el Quick SOFA y que el SIRS. Entonces son parámetros clínicos. Lo mismo esto acortó en ítems presión sistólica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y conciencia. Son cosas que podemos hacer rápidamente y con una escala mayor a 4 hay signos de infección y se inicia manejo inmediato y se da prioridad a ese paciente. Esto incluso nosotros podemos entrenar a las enfermeras, que son las que primero reciben el paciente, para que se alerten cuando un paciente
tenga uno de estos componentes. Entonces hay escalas propuestas ahora, apareció una publicación muy reciente de un grupo muy importante que estudia sepsis de Bélgica, en el cual hacen unas variables que se pueden hacer, considerar para una nueva clasificación del SOFA, con una versión 2.0, dicen. Hepático, ya laboratorio, coagulación, respiratorio, cardiovascular, sistema nervioso y renal. Entonces, esta es la propuesta. Vamos a ver qué surge de todas estas publicaciones. Bueno, entonces, nuestro paciente se presenta séptico si tiene hipotensión, taquicardia, fiebre y leucocitosis. Por supuesto, la leucocitosis vamos a tener que esperar un tiempo en laboratorio, pero con hipotensión, con taquicardia, siempre digo, la frecuencia respiratoria y el pulso más fiebre siempre nos tiene que alertar de que ese paciente está entrando en sepsis o nos predice que va en minutos o horas a entrar en un shock séptico. Cuando el paciente está chocado, tiene la piel moteado, el llenado capilar prolongado, oliguria y el paciente tiene un híleo. El abdomen puede estar distendido con dolor. Sí. Y el resto de las manifestaciones es según la etiología del foco séptico. Sistema nervioso, abdomen, pulmones, etc. Entonces, la recomendación del examen físico completo del paciente, y dice un profesor el doctor Carlos Sánchez, que es el de campaña de sepsis del Ecuador, que dice que él cuando entra a la sala lo primero que hace es revisar al paciente desde los pies, buscando el moteado, el test de moteado para ver si el paciente está chocado, y ahí nos da más o menos un área de moteado que es 0 sin moteado, 1, un área de tamaño de una moneda en la rodilla, un moteado 2 desde la parte superior de la rodilla, un moteado hasta la mitad del muslo, un moteado hasta el pliegue inguinal, y 5, un moteado severo que se extiende más allá de la ingle. Y esto es cosa que solemos ver y solemos descubrir nosotros, y que el médico no se percató porque no le destapó al paciente. Entonces, también el tiempo de llenado capilar es una de las cosas que podemos hacer. Eso puede ser subjetivo, pero acá se propone tener una técnica en el cual mantener presionado por 10 a 15 segundos, luego de ello se levanta rápidamente, es con una lámina de vidrio, y medir el tiempo, y se considera normal el tiempo de llenado capilar mayor a 3 segundos. Bueno, entonces el tiempo antibiótico, otra de las cosas discutidas, ¿verdad? Y la campaña propone usar antibióticos si tiene una sepsis definitiva probable, y si está presente el shock o el shock está ausente, y yo estoy segura que el paciente está séptico y que tiene un foco, administrar antimicrobiano idealmente dentro de las primeras horas del diagnóstico. Y si es posible y tengo que hacer más estudios para confirmar, entonces si el paciente está chocado, igual se administra las primeras horas, y si el paciente no está chocado, se puede evaluar y buscar otras causas infecciosas, hacer estudios para poder confirmar. Pero eso no es dejarle al paciente en observación para la guardia siguiente. Observación cada 40 minutos del paciente. El paciente viene, no estoy seguro, entonces se queda en observación, pero observación enzimática, no es dejar y esperar que pasen las horas. Entonces, en ese momento, entonces, si es que puedo diferir mientras que confirmo mis estudios y mis imágenes, entonces puedo esperar administrar el antibiótico 3 horas. Y la recomendación de no usar procalcitonina ni PCR para el inicio del antibiótico se basa en parámetros clínicos. Entonces, una de las clases del doctor Carlos Sánchez, que dice que para medir parámetros clínicos, el mejor parámetro es el ojo clínico. O sea, depende exclusivamente de nuestro examen físico, de nuestra viveza como médico, para poder descubrir
más rápido que los estudios de laboratorio y que las imágenes y que todos los medios auxiliares de diagnóstico que podamos pedir. Parámetros clínicos, ojo clínico, ese es el mensaje del doctor. Y antibiótico en terapia temprana también, según el criterio, vamos a poner según el foco, según si el paciente usó antibióticos previos, si hay inmunosupresión, valorar la epidemiología y la resistencia, la farmacocinética y la farmacodinámica del paciente, o sea, de la droga, usar drogas bactericidas, ¿verdad? La duración del antibiótico también va a ser según el foco, combinar si hay o no resistencia a antibióticos, si pensamos en hongos, historias de alergia. Y la toma del antibiótico es individualizada según el paciente. Entonces tenemos una serie de antibióticos propuestos en algunas guías. Lo mejor es hacer la guía propia, no es luego ya ni regional ni del país, sino de que las guías de nuestro propio hospital, ir tomando datos estadísticos de los cuadros clínicos, de los retornos microbiológicos que tenemos, cómo pudimos aislar el germen en una neumonía, qué germen aislamos más frecuentemente en una infección urinaria, qué germen crece habitualmente en la enfermedad pélvica inflamatoria, en los líquidos abdominales. Entonces nos vamos haciendo la guía basada en nuestra epidemiología local hospitalaria. Entonces no hay una fórmula secreta. Sí tenemos el problema de la multiresistencia, como les voy a mostrar después, pero lo ideal es hacer una guía a nuestro tamaño hospitalario de pacientes. Entonces, tenemos el problema de la multiresistencia cuando tenemos que pensar en Staphylococcus aureus metirresistente comunitario. Es un problema, es una realidad. Vemos muchos pacientes que están sépticos y tienen cefazolina y tienen infecciones purulentas de piel y partes blandas. Entonces, nosotros sabemos por estadísticas dadas por el Ministerio de Salud que los estáfilos comunitarios son METI-R. No sirve cefalosporina de primera, no sirve beta-lactámicos asociados a inhibidores beta-lactamasas. Entonces, es una realidad. Y en pacientes con lesiones purulentas de piel y partes blandas, séptico o chocado, el antibiótico tiene que ser vancomicina. Si es alérgico a la vancomicina, linezolid. Pero no tienen que dudar en querer ser prudentes con el antibiótico en una sospecha de Staphylococcus aureus, porque el paciente puede tener un desenlace muy grave si yo no tengo en cuenta esas cosas. Entonces, pensar en Staphylococcus aureus metirresistente en infección o colonización previa por MRSA en los últimos 12 meses y un año. Imagínense los pacientes con furunculosis a repetición. Hasta un año decolonizados pueden portar en la piel y en algún momento hacer una enfermedad invasiva. Hemodiálisis o diálisis peritoneal, presencia de catéteres venosos centrales o dispositivos intravasculares. ¿Cuántos pacientes tenemos por ahí con marcapasos de 10 años de evolución andando bien? Presencia de catéteres venosos centrales, como les dije, vasculares. Administración de múltiples antibióticos en los últimos 30 días, en particular cefalosporinas y quinolonas. Inmunodepresión, tratamientos inmunosupresores, artritis reumatoidea, drogas, pacientes que provienen de centros de atención médica que han estado por largo tiempo, que hayan estado internados en los últimos 12 meses, un contacto cercano con un paciente colonizado por Staphylococcus aureus. Siempre les digo que tienen que preguntar si el paciente en este último tiempo no estuvo acompañando a un familiar de cuidador en el hospital. Nuestros hospitales están llenos de BLE y llenos de estáfilos metirresistentes. Aunque los hospitalarios son en general metisensibles o son metirresistentes, pero son otra cepa, porque el más agresivo de los estáfilos es el comunitario metirresistente, más que el hospitalario. Y antecedentes de infección cutáneas recurrentes o heridas crónicas. ¿Cuántos de estos pacientes vemos todos los días? Entonces, predisposición para beta-lactamasa espectro extendido, enterobacterias. Esto es
infección o colonización previa con BLE en los últimos 12 meses, hospitalización prolongada más de 10 días, en particular si el paciente estuvo en UCI o otros centros de atención al de largo plazo, presencia de catéter urinario permanente, administración de antibióticos en los últimos 30 días, cefalosporinas, fluoroquinolonas, pacientes que tienen gastrostomía, y la sospecha de pseudomonas, que también tenemos que tener en cuenta para iniciar un antibiótico terapia en un paciente séptico chocado, que puede ser pseudomonas si es que el paciente tuvo una infección, un pulmonar crónico, que tuvo una exacerbación de su patología en los últimos años. Administración de antibióticos también, como ven, el factor común a todo esto es la administración de antibióticos, particularmente cefalosporinas y fluoroquinolonas en los últimos 30 días, problemas pulmonares tipo bronquiectasia, los ancianos mayores de 80 años, los diabéticos mal controlados, la presencia de catéter urinario prolongado, esteroides por más de 6 semanas, y ahora tenemos todos los pacientes con chikungunya con corticoides indicados o automedicados, fiebre por neutropenia y fibrosis quística. Bueno, entonces para Cándida también es otra alerta, la candidiasis, alerta Cándida auris, que también habrán escuchado, estamos buscando y seguro que hay, está nomás todavía con todos los factores predisponentes que tenemos. Cándida es otra de los problemas que tenemos que pesar, sobre todo en inmunosuprimidos, cuando tienen catéteres venosos centrales, intravasculares, nutrición parenteral, hospitalización prolongada, especialmente en UCI, cirugías recientes, cirugías abdominales sobre todo, administración prolongada de antibióticos, pancreatitis necrotizante, infección o colonización fúngica reciente. Y la recomendación de la guía es hacer equinocandina si sospechamos de una candidiasis invasiva y febril, porque es una micosis potencialmente mortal en un inmunosuprimido. ¿Cuál es el problema? Equinocandinas, alto costo. No tenemos a nivel de salud pública, y a nivel privado tiene mucho impacto en la economía del paciente. Entonces, todas las guías hablan de equinocandinas para el inicio si yo sospecho de una candidiasis invasiva. Entonces, toda esta multiresistencia tiene un impacto tremendo en la economía de los pacientes. Entonces, recomendaciones según el foco de hacer cefepima, que no tenemos en salud pública, piperatazo sí tenemos, meropenem, si es un foco pensamos que es una neumonía, otras de los antibióticos según el foco abdominal, metronidazol, cefepima, piperatazo, meropenem, piperacilina tazobactam en foco urinario, meropenem, vancomycin en foco cutáneo. Entonces, y nos olvidamos de las carbapenemasas, ¿verdad? Las carbapenemasas predominantes en el país, las metalo beta lactamasas, que prácticamente no tiene opción terapéutica en nuestro país, con las cetazidima bivactanas treonan, que es la primera lección. Tenemos tratamientos de segunda lección para nuestros pacientes, que no son muy buenos para algunos focos y tienen mucha toxicidad. Entonces, y pensamos que esto va a empeorar, porque ahora tenemos carbapenemasa resistente en pacientes que estuvieron asistidos en hospitales del interior por una semana por un cuadro respiratorio, que se fueron a nebulización, y el factor común lo único que tiene es no estaba enfermo antes, se fue al hospital a nebulizarse todos los días, y son bacteremias a punto de partida urinario, carbapenemasa. O sea, es un problema terrible lo que se viene. Entonces, ya vimos la fisiopatología, cómo vamos a identificar el foco, qué estudios vamos a pedir, pero cómo vamos a manejar mientras que salen todos los estudios. El segundo pilar del diagnóstico es la reanimación con fluidos. La campaña tiene varios cuestionamientos, una resucitación con fluidos a megadosis, que fue muy cuestionada, antibiótico-terapia temprana, control del foco en 6 horas, ingreso a UCI en un tiempo no mayor a 6 horas es la recomendación. Entonces, las recomendaciones, muchas de ellas son sueltas, sobre todo la de resucitación con fluidos, y cada cual las interpreta como les parece. Entonces cada grupo hace antagónico, hacen sus propias guías, pero fue muy cuestionada sobre todo el tema de la resucitación con fluidos. Entonces la guía dice resucitar al paciente
a 30 miligramos kilopeso en 3 horas. Entonces, el grupo antagónico dice que eso es una carga demasiado para el paciente, que el paciente no tiene falta de volumen intravascular. El problema es en la microcirculación, porque hay pérdida del reflejo de la tonicidad de los vasos. Entonces, darle tremenda cantidad de líquido lo que me produce es finalmente un círculo vicioso de un peor daño. Entonces, dice que el tratamiento es bastante cuestionado debido al decoplamiento hemodinámico. La hipoperfusión de la microcirculación no necesariamente mejora con la estabilización de los parámetros cardiovasculares. Además, las anomalías, como vieron, del glucocáliz, que es el tejido íntimo endotelial, ¿verdad? Y la disfunción endotelial pueden empeorar con estos tratamientos agresivos. Entonces, la recomendación y todas las publicaciones y todos los estudios que están revisados con respecto y fluidoterapia es un tema de debate. Me puede decir bien el doctor Marecos que hay congresos exclusivos de fluidoterapia. Entonces, buscando cuál es la medida de no sobrecargar y no hacer daño al paciente. Y las recomendaciones son usar cristaloides balanceados, lactato Ringer, son la elección en las diversas publicaciones. Si no hay, se puede usar suero fisiológico, pero el suero fisiológico tiene algunos contratiempos que pueden empeorar la acidosis y pueden aumentar la hipercloremia, aunque algunos dicen que tienen que ser más de 12 litros para que el paciente pueda tener una hipercloremia, ¿verdad? Pero afecta a nivel renal. Sin embargo, el lactato Ringer dice que tiene un efecto antiinflamatorio también que nos puede ayudar en la cascada inflamatoria de la sepsis. No usar coloides, dice gelatinas y dextranos por mayor riesgo a necrosis tubular y lesión renal después de tratamiento con coloides, y no recomiendan albúmina, sobre todo en la resucitación inicial. Sí tiene otras ventajas después, pero por lo menos para esa primera hora en el cual yo voy a resucitar al paciente. Hablan de que esa primera hora y esa hora crucial de aumentar, de hacer un volumen, el organismo, o sea, nuestra vasculatura tiene una respuesta y es un reflejo. Y ese reflejo de mejorar el tono es lo que yo hago con la carga de fluidos. Todo mientras que doy la indicación para que la enfermera ya esté preparando la noradrenalina, porque finalmente es noradrenalina, un vasopresor. El vaso necesita mantener el tono para mantener una perfusión. Entonces es un reflejo y eso se pierde con las horas. Entonces, no quiere decir que un paciente que ya desencadenó todo este proceso y venga y se presente a la guardia, aunque yo le haga cargas y cargas, el reflejo ya se perdió, el daño está hecho. Entonces, dicen que el paciente se presenta con falla y que ya viene destinado con un cuadro clínico, que es muy poco lo que nosotros podemos ya hacer con respecto a la gravedad de la enfermedad. Pero sí, algo que depende exclusivamente de nosotros es la fluidoterapia, y que probablemente el mal tratamiento de fluidoterapia de inicio mató muchos pacientes, y que se estudiaron causas de muertes, y la segunda causa de muerte es la fluidoterapia con respecto al tratamiento de la sepsis. Entonces, la cantidad para reanimación sigue en debate, no está estandarizado, el tratamiento es individual, ¿verdad? Porque el objetivo es reanimación del glucocáliz, del endotelio, ¿sí? Según la respuesta, sin disfunción orgánica y la capacidad de respuesta a los líquidos, con aumento del volumen sistólico de al menos 10% después de un bolo de líquidos que recomiendan entre 200 a 500 ml en 10 a 15 minutos. Eso es la respuesta que yo tengo que ver. Más que eso, la capacidad de respuesta ya se perdió, el paciente está jugado
y yo no voy a ver respuesta poniéndole cantidades de fluidos. Entonces, fluidoterapia en el momento inicial con microbolos, en 10 a 15 minutos para ver la respuesta. Y ahí hablan de la respuesta de algunas ventanas del cuerpo que nosotros podemos ver, porque se debaten muchísimas medidas dinámicas y estáticas, porque antes hablábamos de subir la presión arterial, o sea, la PVC, de bajar el lactato, de mejorar algunas presiones que se podía ver reflejado en la respuesta, pero ninguna es efectiva. Se ha propuesto métodos para establecer monitorización de respuesta a fluido, pero todavía no se ha llegado al consenso. Finalmente es la clínica lo que nosotros vamos a ver. Hay también pacientes que pueden estar chocados y hablamos del volumen del líquido, pero hay pacientes que el paciente puede estar séptico, chocado, pero no estar deshidratado, porque no tiene un problema de volumen macrovascular, es microvascular, tono, pérdida del tono, microtrombos, hipertensión por la fuga y el escape, que hace que también la microcirculación que tenga una hipertensión y esté colapsada. Entonces, pero hay otras causas de sepsis que también pueden sí tener una deshidratación, por ejemplo, una sepsis de origen abdominal en el cual el paciente tiene diarrea, vómito, hay fuga capilar, en dengue, acuérdense, dengue hay fuga capilar, sale todo el líquido, entonces le tengo que meter líquido y sabemos que ese sí en shock por dengue la resucitación es a 30 ml kilo peso en una hora. Deshidratación, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar, shock por dengue y otras patología. Entonces, como les dije, las medidas dinámicas y hablan de medidas que se pueden hacer como la elevación de la pierna a 45 grados para ver una respuesta, un aumento del gasto cardíaco del 13%, y otras que se pueden hacer en la UCI, que eso depende del ventilador, y ahí el doctor Marecos es lo que hace eso para estar viendo cuánto le va a poner al paciente. El aumento del gasto cardíaco también es medido en UCI como en urgencias, y las variables de perfusión, que son variables clínicas que hablan del llenado capilar, del gasto urinario, del estado de conciencia, y hablan ahí del lactato, que el lactato está cuestionado, ¿verdad? Porque el lactato también puede subir en otras situaciones que no sean precisamente un shock, y se vio muchos estudios en el cual se le puso volumen y se le restringió en estudios comparativos, y la medición del lactato no se modificó ni con fluidos ni sin fluidos. Entonces es independiente del nivel de volemia y no debe ser utilizado para guiar la reanimación con fluidos, y no debe ser ninguna prioridad para la atención de los pacientes con sepsis y shock séptico. Eso era el concepto que teníamos, medir el lactato. Pedir, esperar lactato y ver la mejoría con la hidratación. Entonces, hablan de esta maniobra, que es excelente predictor de líquidos, que dice que el paciente puede tener y aumentar más o menos 30 ml en vez de cargarle. Yo le levanto las piernas y le hago como una infusión de su propio volumen, y incrementa el gasto cardíaco. ¿Y esto cómo se ve? Midiendo que aumenta la presión arterial, ¿verdad? Y a mayor a 65 si estaba hipotenso, entonces hago esta medida. Pero tiene sus limitaciones en pacientes que tengan un cuadro abdominal, en pacientes que sean pulmonares crónicos, también haciendo esta maniobra, que tengan sobrecarga derecha, puedo llegar a producir algún problema. Entonces, volvemos a la clínica. Las ventanas de perfusión, ver oliguria, si el paciente empieza a orinar con esa pequeña carguita, empieza a mejorar el sensorio, mejora la piel moteada, entonces puedo seguir haciendo microcargas. Dicen que la microcarga y esa resucitación se pueden hacer hasta aproximadamente 2 horas, hacer las cargas de 300, 500, algunos proponen a 4 miligramos kilo peso, cargar en base al peso del paciente. Entonces, si tenemos 4 miligramos kilo peso, un paciente de 70 kilos, 280 más o menos de
de líquido que puedo ir haciendo en bolos cada 15 minutos, porque la ventana de reflejo se pierde rápido y también los componentes, el lactato Ringer es un medicamento y tiene su farmacocinética y farmacodinamia. Después de las 2 horas, eso sale al espacio intersticial, ya no me sirve como volumen. Entonces, dice este profesor, dice que hay errores comunes: no evaluar adecuadamente el estado de volumen, querer seguir las guías como escrituras sagradas, no, cargarle a 30, cargarle a 30 y cargarle a 30. Entonces, hay una línea entre la hipovolemia y la sobrecarga muy delgada. Entonces, él recomienda utilice las ventanas del cuerpo. Entonces, ¿qué mirar? Llenado capilar, aumento de la presión arterial, el paciente empieza a orinar y el moteado de la piel, ¿sí? El lactato después puede servirnos porque sirve como pronóstico. Por supuesto, un paciente que tiene 20 de lactato y otro que tiene 8, la posibilidad de morirse ese de 20 es más que el de 8. O sea, es como un predictor de mortalidad en el contexto de las variables, con la procalcitonina, con la PCR, con el resto de las cosas. Entonces, la piedra angular del tratamiento en pacientes críticamente enfermos, entonces, es la fluidoterapia, aumentar el gasto cardíaco, con mejora el suministro de oxígeno a las células, la respuesta determinada por la interacción fisiológica de la función cardíaca con el retorno venoso. El shock séptico, la respuesta beneficiosa de la administración de los líquidos se reduce rápidamente después de unas pocas horas. Y la titulación de los líquidos es crucial para vigilar la sobrecarga y evitar los líquidos perjudiciales. La prueba de fluidos en bolo se administra en poca cantidad y a velocidad definida y evalúa entonces la capacidad de respuesta de los fluidos. Y el tratamiento óptimo del shock depende del tiempo y requiere apoyo combinado rápido y adecuado de líquidos y vasopresores. Entonces, yo le hago las cargas mientras que preparo mi vasopresor, porque si mi presión sigue bajando, tengo que poner vasopresor. Otra de las cosas que tenemos que siempre ver es el tema de la saturación y hacer el suministro de oxígeno si la saturación es menor a 90%. Esto vimos y aprendimos muy bien en COVID, ¿verdad? Que usamos, si la saturación era menor a 90, cánula simple, oxígeno a alto flujo, mascarilla Venturi, y usar ventilación mecánica no invasiva. Si a más de 5 o 6 litros usábamos la máscara con reservorio. Y las indicaciones de intubación, esto el doctor Mareco nos va a dar en las próximas charlas. Bueno, el manejo, la norepinefrina, entonces es la indicada de primera línea, de dosis de 0,01 hasta 3 miligramos kilogramo. Decían que el límite de la nora es el cielo, decía uno de los profesores. Entonces, incluso él habla y dice que él incluso alguna vez llegó a hidratar con noradrenalina. Entonces, sabemos de los efectos adversos, pero si el paciente está jugado, sabremos que puede producir vasoconstricción y necrosis de miembros, pero si el paciente está jugado, hay que jugarse. Y él dice que el límite de la nora es el cielo. Entonces, pero hay una dosis también de límite. Entonces yo siempre cuando voy a la evaluación y le pregunto al médico cuánto de nora tiene, entonces cómo ver, o aumentó sus parámetros, entonces, o los parámetros ventilatorios, que son los que usamos para valorar la respuesta de que el paciente está mejorando al tratamiento antibiótico. Entonces, otro de los que aparecen en la guía es el uso de corticoides en el shock refractario, ¿verdad? Y la recomendación de si la nora no está funcionando es agregar otro vasopresor, no sacar, agregar vasopresina, es lo que está en la guía. Cuando la presión es inadecuada a pesar de dosis bajas o moderadas de noradrenalina. Entonces, agregar otro vasopresor, y eso ya es cuestiones ya de terapia. Pero lo que nosotros tenemos que saber es hacer en la urgencia. Entonces,
la hidratación en microbolos, ver la respuesta. Si mi presión arterial media no sube más de 65, ese paciente tiene que recibir un vasopresor, porque si el paciente sigue hipotenso en varias horas, los órganos van a empezar a dañarse. La perfusión de los órganos es, la presión se tiene que mantener por arriba de la PAM más de 65, si no tenemos falla de órganos, y ahí le agregamos más daño al daño séptico que venimos tratando de evitar. Entonces también a veces el paciente, acuérdense, vino ya enfermamente crónico tratando de defenderse como pudo, llegó anémico. Entonces hay una situación que si el paciente tiene menos de 7 hemoglobina hay que hacer transfusión. También aparece en la guía la profilaxis por úlcera por estrés. Esto mientras que hacemos las indicaciones del paciente para pasar después a UTI, ya vamos a ir indicando. La profilaxis de trombosis venosa profunda también no debemos olvidar. Manejo de la hiperglucemia, tratar de mantener una glucosa menor a 180 y recordar el uso de insulina a acción corta, porque es lo que yo voy a poder controlar y revertir más rápidamente, porque el paciente puede estar haciendo una inestabilidad y si uso una acción larga me va a prolongar la hipoglicemia y ahí le voy a tener que corregir y ahí le voy a agregar otra vez glucosa. Si es que de repente ya me pasé un poco con los líquidos, aumenta el edema cerebral. Entonces también el valorar y manejar la falla renal aguda para poder ir valorando si el paciente va a requerir o va a progresar en su lesión, porque hablan de fenotipos de sepsis. Entonces, según los fenotipos de la respuesta inmunológica del paciente, entonces, según estos fenotipos y cómo se van manifestando y apareciendo la serie de eventos, yo ya voy a saber que mi paciente va a ir a insuficiencia renal y va a requerir a injuria renal aguda y requerir eventualmente diálisis. Entonces, yo tengo que derivar a un centro donde haya diálisis. O según el fenotipo, ahora está muy bien estudiado eso, que hay pacientes que tienen que salir con ECMO, como usamos en COVID. O sea, cada vez se compleja más la terapia intensiva. ¿Cuántas terapias intensivas del país tienen ECMO? Entonces, o plasmaféresis. Entonces, el avance en los estudios de la sepsis es identificar individualmente al paciente en base a fenotipos, y ahí va a venir seguramente dosaje de citoquinas, tratamiento anticitoquinas. Entonces, para hacer un manejo personalizado de la sepsis en base al fenotipo de respuesta inmunológica que nosotros hacemos en base a la agresión por los patógenos. Entonces, les voy a poner casi como último de una publicación muy reciente, o sea, del 2019, en el cual de seguido venían ya criticando a la guía de las campañas sobreviviendo a la sepsis, y ahí ponen: una aproximación tradicional era hacer antibióticos, fluidos, pueden ver ahí en la línea de tiempo, después noradrenalina, después vasopresina, después epinefrina y después corticoides. Como pueden ver, esperar toda la respuesta en la línea del tiempo para hacer todas esas actuaciones. Y ahí ustedes pueden ver la revisión aproximada. Entonces, antibióticos, rápido, para dominar el foco, poco fluido, vasopresor, noradrenalina, norepinefrina, epinefrina, vasopresina y la resucitación con corticoides. Entonces, se puede ver muy bien ahí en la línea del tiempo el cambio con respecto al concepto del tratamiento de las cosas que son los pilares fundamentales del manejo, como es los fluidos y los vasopresores. Entonces, recordarles con esta última diapositiva, esta es una doctora que es una líder en Latinoamérica en sepsis. Vino muchas veces a nuestros congresos de terapia intensiva y dice que la sepsis es una emergencia médica. Esta es una entrevista que le hicieron en un diario británico. Identificación temprana del tratamiento y tratamiento inmediato adecuado en las horas iniciales posteriores al desarrollo de la sepsis mejoran los resultados.
Aunque se ha logrado un progreso sustancial con mejora de los resultados de la sepsis en los últimos años, queda un largo camino por recorrer. Debido a su heterogeneidad, nunca habrá una bala de plata o un fármaco milagroso que pueda curar todas las formas de sepsis. La investigación debe continuar sobre cómo se presenta la sepsis, los diversos fenotipos, y esto eventualmente podrían surgir biomarcadores que sean válidos. O sea, con esto ya nos quiere decir, todo sigue en estudio, la respuesta fenotípica, el tratamiento debe ser individualizado y nos queda mucho camino por recorrer para descubrir nuevos marcadores válidos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. No me pasé en el tiempo, ¿verdad? No tenía ni un... Todas las preguntas va a responder el doctor Marecos. Vamos a preguntarte, doctor, pero igual ya vas a hablar. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, un placer escuchar a la doctora Estela Samaniego con esta disertación del shock séptico. Si bien sabemos, la mayoría de las consultas siempre son, o en su mayoría son de cuadros infecciosos, y llegar al shock séptico ya habla a favor del fracaso del tratamiento inicial que pudimos haber dado o de las complicaciones que pudieran aparecer más tardíamente. Bueno, hablar de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, yo pienso que tiene razón. Existen muchas sociedades que hablan a favor o que también están de repente en contra de muchos de los criterios de los cuales se habla en esta campaña. Sin embargo, yo me atrevo a decir que muchas de estas sociedades utilizan a esta campaña como un indicador a la hora de elegir un tratamiento. Y bueno, hablando específicamente del shock séptico, esa misma campaña habla acerca de unos criterios que son los criterios de Reiber, que son las conductas que tomamos en las primeras horas y las conductas que vamos a tener, o sea, las metas que tenemos que tener a las 6 horas identificado el problema. Entonces, hablar acerca de una presión arterial media por encima de 65, garantizamos la perfusión tisular. Que tenga un llenado capilar mayor a 2 o a 3 segundos, no vamos a tener un llenado capilar óptimo si es un paciente que está en una situación crítica. Si tiene una presión venosa central por encima de 8, también estamos hablando de estamos hablando a favor de un paciente que podemos rescatar todavía. El uso de vasopresores también. La tendencia, si hay aumento, si hay descenso o si continuamos con lo mismo. O sea, eso también habla a favor de la predicción de la mortalidad que podemos tener de un paciente con un cuadro grave en el caso de la sepsis. Los parámetros hemodinámicos. Existen parámetros estáticos y dinámicos, como había mencionado la doctora Estela en su revisión, que me pareció bastante completa. El gasto cardíaco es fundamental, eso únicamente vamos a poder medir con un ecocardiograma, poder determinar el volumen sistólico y el gasto cardíaco para poder tomar ciertas conductas a posterior. Fundamental. Existen muchos métodos que se utilizan en terapia intensiva como el monitoreo hemodinámico invasivo por termodilución, pero eso se hace en una unidad de terapia intensiva y muchas veces en todas las unidades de terapia no contamos con este equipo. Entonces muchas veces los parámetros clínicos siempre van a ser fundamentales. Presión arterial, llenado capilar, el solo hecho de hacer una digitopresión en el paciente puede darnos un panorama bastante amplio de cómo está la situación de este paciente. El nivel de conciencia, la saturación venosa central, el ritmo diurético, un paciente que está con un ritmo diurético por debajo de 0.5 ml por kilo peso, es un paciente que ya está entrando en una falla renal y ahí probablemente una necrosis tisular. Que esa necrosis tisular pueda revertir o pueda estacionarse muchas veces es muy difícil, y una vez que entramos en este tipo de situaciones ya estamos hablando de una falla orgánica. Después viene la falla cardíaca, viene la falla neurológica, viene la falla pulmonar y después ya no tenemos paciente. Entonces, tomar en cuenta
los criterios de resucitación hídrica, que a mí me parece fundamental la resucitación hídrica. Una vez que llegamos al uso de vasopresores, probablemente fracasamos también en la respuesta a los fluidos. Pero bueno, como dice la doctora Samaniego, son guías, son herramientas que utilizamos para que nosotros podamos tener una visión panorámica un poco más amplia de cómo va a ir, por así decirlo, iniciar un tratamiento con un paciente que llega en una condición crítica. Pero es importante tener un protocolo establecido para el manejo de este tipo de pacientes. No siempre vamos a tener una unidad de terapia intensiva a nuestro alcance. Muchos de estos pacientes llegan inclusive a un consultorio en una situación crítica y tenemos que llevar a urgencias, dar la asistencia inicial y posteriormente buscar una unidad de terapia intensiva. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta para poder cerrar un poquito esto. Otra de las cosas que yo estuve leyendo y viendo los análisis también, como dijiste, estos pacientes van a llegar a nuestras urgencias. Entonces, si yo voy a remitir al paciente, lo ideal es que yo ya haga esa maniobra y mientras, como dice Carlos Sánchez, que es un líder también de Latinoamérica, yo ya le haga mi carga y lo escriba en la remisión del paciente y lo vaya haciendo rodando, dice. O sea, entonces, dejar bien anotado para que el colega que recibe el paciente continúe el tratamiento, porque ¿qué es lo que pasa? El paciente se fue a un lugar, diagnostica sepsis, carga. Se fue a otro lugar, carga. Pasó, todavía no hay cama en el pasillo, el médico recibió, está séptico, cargas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un daño terrible probablemente y el paciente tiene mucho daño por las cargas. ¿Qué nosotros vemos después? Que el doctor ve cuando el paciente está intubado, respirado, edema de órganos, que el paciente no puede ser extubado. Tenemos larga estancia hospitalaria como repercusiones de muchos fluidos que recibió el paciente. Y hablan entonces de una curva, ¿verdad? Que hay que hacer primero. La resucitación, la optimización, ¿verdad? Después el mantenimiento y después la posible descarga si me pasé un poco. Pero que si me pasé un poco no sea muy dañino al paciente. Entonces, en la comunicación médica de los tratamientos recibidos también es muy importante, porque después vamos a tener un paciente difícil de extubar. ¿Por qué? Por un edema pulmonar, por lesiones pulmonares asociadas a sobrecarga de volumen. Otra cosa con respecto a lo que es la evaluación del SOFA y también la escala, el score de Apache, que también utilizamos mucho en terapia intensiva. Los scores de SOFA se tienen que hacer de forma diaria. Y la evaluación inicial de un paciente que ingresa a una unidad de terapia intensiva o en una urgencia tiene que ser muy enzimática, como dice la doctora Samaniego. Tiene que ser muy frecuente la evaluación, porque de repente, quizá en el tratamiento inicial de la fluidoterapia puede haber una respuesta favorable que puede enmascarar un cuadro grave inclusive. Entonces, dejamos pasar desapercibido un cuadro que probablemente tenga una alta respuesta inicial porque hay una liberación, obviamente, de catecolaminas, o sea, la corteza suprarrenal está cumpliendo una función para tratar de contrarrestar el déficit que se está formando a consecuencia del daño por el cuadro séptico. Entonces, tiene que ser de forma constante, tiene que ser de forma regular. Los scores ayudan para el pronóstico de la sobrevida de ese paciente y como datos aislados no podemos tener solamente los valores de PCR, procalcitonina ni de ácido láctico. El ácido láctico va a tardar mucho tiempo en normalizarse, entonces el tratamiento tiene que ser bastante individualizado, el tratamiento es multidisciplinario y bueno, un cuadro de shock séptico es un cuadro potencialmente mortal, o sea, tiene por lo menos más de un 40% de probabilidad de mortalidad, que es una alta tasa de mortalidad. Entonces, no tomemos esto a la ligera. Un paciente que llega a nuestra urgencia, a nuestro consultorio, con estas características, tiene una alta probabilidad de fallecer. Entonces, no tomemos a la ligera. Bueno, gracias. Doctor, te iba a preguntar para modo práctico, ¿cuánto voy a hacerle la NORA? Le puse la respuesta a fluido, le hice como 3 cargas
o sea, a modo práctico acá para los chicos que van a estar en la urgencia, la nora, cómo vamos a mezclar y cómo puedo empezar a infundir. Bueno, el uso de vasopresores generalmente podemos hacerlo alternando, ¿verdad? O sea, hacer en conjunto con la Fluido. con la fluidoterapia, exactamente. Y siempre tenemos que tomar en cuenta que hay una dosis tope, ¿verdad? Para la utilización de vasopresores. Hay una dosis tope que es una dosis ya tóxica. Que habla a favor de 2 microgramos kilo peso por minuto, que como estábamos explicando, hay la dosis tope del vasopresor es el cielo. El uso combinado ya va a depender mucho de la respuesta que tenga este paciente. Y muchas veces la no necesidad de vasopresor tampoco excluye el concepto de shock. O sea, saquemos eso de repente del concepto que muchas veces decimos, bueno, no está en shock porque no tiene noradrenalina. O sea, ese es un dato aislado. ¿Qué garantizamos con el uso de la noradrenalina? Simplemente elevar la presión arterial. Es lo que tratamos de compensar, sabiendo que en el cuadro de sepsis estamos ante un cuadro de shock en el cual hay una vasoplejía. Y lo que garantizamos con esto es mejorar el tono vascular. Sí, o sea, ¿y la dosis? La dosis máxima es entonces... no, pero ¿cómo diluye? ¿Una dilución? Sí, una dilución. Bueno, conocer primero la concentración, la presentación de los frascos y en cuánto diluir. Bueno, generalmente nosotros tenemos una mezcla estándar de 200 ml de solución fisiológica y generalmente utilizamos de 2 a 16 miligramos del vasopresor. Esto se hace de forma gradual en cuanto a su goteo, o sea, debería ser por bomba de infusión. Muchos de nuestros centros a veces no tienen una bomba de infusión en una urgencia, ¿verdad? Pero lo ideal es que sea por infusión continua, o sea, que nosotros podamos darle un seguimiento del uso del vasopresor. Sí, recordar que la respuesta del vasopresor es inmediato, inmediato, entonces yo empiezo a ver un aumento de la presión, entonces es más rápido que el fluido inclusive, ¿verdad? Una respuesta inmediata. Muchas veces también la falsa respuesta al vasopresor tampoco excluye la posibilidad de continuar haciendo reanimación hídrica. También, así mismo. Y con respecto al control de foco, es crucial también que el médico pueda mover lo que tenga que mover para derivar el paciente donde corresponda cuando yo veo la necesidad de drenar o de controlar un foco, llámese cirugía, debridamientos. Nosotros estamos viendo pacientes que vienen con fascitis necrotizantes, vienen descompensados, entonces a veces los anestesiólogos dicen que quieren compensar el paciente, pero nosotros sabemos que es un círculo vicioso, entonces ahí tiene que entrar la comunicación y el trabajo multidisciplinario entre el médico que recibe el paciente, que es como cabecera, que es el que tiene que mover el equipo, entonces un trabajo multidisciplinario para poder resolver rápido las cosas. Otra pregunta. Anoten el número del doctor Marecos. Y bueno, entonces muchísimas gracias a todos y bueno, gracias por la invitación acá al comité organizador. Bueno, muchísimas gracias a todos por la presencia. ¿Verdad? Doctora, en nombre del comité organizador te queremos dar un pequeño obsequio. Gracias. Y gracias a todos por venir. Invitamos a una pequeña comida. Gracias al laboratorio Kinfa que siempre está apoyando esto y recuerden que el último lunes de cada mes vamos a tener estas charlas. Y muchísimas gracias, doctora, por invitar, por asistir a nuestra invitación. También le quiero agradecer la presencia de la doctora Liz Ramírez, al doctor Rubén Frutos. La doctora Liz, ella es la jefa de residencia de Oviedo. Doctora, puedes pararte un poquitito. Están viniendo del departamento de Caguazú, son médicos de familia. Gracias por venir, ella fue mi tutora en la residencia y... Gracias por venir, doctora, realmente. Bueno, podemos pasar a comer.